Desde los oscuros pasillos de las prisiones más temidas hasta los rincones ocultos de mentes perturbadas, exploraremos cómo 10 de los criminales más peligrosos encontraron un final tan brutal como sus crímenes. La historia de estos personajes no termina con sus condenas. Detrás de cada celda se esconde un desenlace inesperado que te dejará sin aliento. Vamos a desentrañar los secretos más impactantes que revelan cómo estos nombres famosos, que alguna vez aterrorizaron al mundo, enfrentaron la justicia de la manera más cruel. Cada detalle nos acerca más a entender el destino que les aguardaba al final de sus días. Número 1. Richard Ramírez, el acechador nocturno. En el verano californiano de 1984, la atmósfera se cargaba de un miedo profundo. No era el calor lo que inquietaba a la gente, sino una figura que se movía como una sombra letal en la noche. Richard Ramírez, más conocido como el acechador nocturno. Este asesino en serie sumió al sur de California en un estado de alerta constante durante 14 largos meses. A diferencia de otros asesinos en serie que eligen a sus víctimas siguiendo un patrón claro, Ramírez parecía actuar al azar, lo que lo hacía aún más aterrador. Entraba a las casas en plena oscuridad, cuando todos dormían, y desataba un infierno que a veces incluía violaciones, asesinatos brutales y actos que ni siquiera la imaginación más oscura podía concebir. Ramírez, nacido en 1960, no solo asesinaba, sino que también imponía el caos a través del miedo psicológico. La aleatoriedad de sus crímenes, tanto en la elección de las víctimas como en el método, hacía imposible para la policía prever su próximo ataque. Algunas noches utilizaba cuchillos, otras armas de fuego, y en algunas ocasiones usaba sus propias manos para llevar a cabo sus atroces actos. Los periódicos publicaban titulares aterradores cada mañana, mientras que los noticieros transmitían advertencias constantes. La sensación de inseguridad se palpaba en cada rincón de la ciudad. Pero lo más inquietante de Ramírez no era solo la brutalidad de sus crímenes, sino la frialdad con la que enfrentaba las consecuencias. Cuando finalmente fue capturado en agosto de 1985, después de que varios ciudadanos lo reconocieran en las calles de Los Ángeles, su actitud en la corte fue desconcertante. Durante el juicio, Ramírez mostraba un desprecio absoluto por las vidas que había destruido. En más de una ocasión levantó la mano para mostrar un pentagrama tatuado, lo que aumentó la percepción de que estaba ligado a algún tipo de mal oscuro. Su juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Ramírez se burlaba de las víctimas, sonreía a las cámaras y pronunciaba palabras que desafiaban toda lógica humana. El tribunal fue testigo de uno de los comportamientos más perturbadores de la historia judicial de Estados Unidos. Sin embargo, el circo mediático no lo salvó de la justicia. En 1989 fue condenado a muerte por 13 asesinatos, además de violaciones, robos y otros delitos. A pesar de su condena, la vida de Ramírez no terminó en la silla eléctrica. Su final llegó de una manera inesperada y para muchos insatisfactoria. Pasó casi 24 años en el corredor de la muerte, mientras su salud se deterioraba lentamente debido a un cáncer. Finalmente, el 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió de causas naturales en el hospital de la prisión, dejando tras de sí un legado de horror, miedo y muerte. No fue la justicia humana la que puso fin a su vida, sino la enfermedad que lo fue debilitando poco a poco. Este es el retrato de un hombre cuya crueldad y maldad parecían no tener límites. Aunque ya no esté vivo, su nombre sigue resonando en la cultura popular, como uno de los asesinos en serie más aterradores que ha conocido el mundo. Su caso no solo marcó a una generación, sino que dejó una huella indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. Número 2. James Joseph Whitey Bulger. James Joseph Whitey Bulger fue una figura que parecía haber salido directamente de una película de gángsteres, pero su historia es tan real como perturbadora. Nacido el 3 de septiembre de 1929 en Boston, Bulger creció en un entorno marcado por la pobreza y la dureza de las calles del sur de Boston. Desde pequeño, mostró una inclinación hacia la vida criminal. Su apodo, Whitey, se debía a su cabello rubio, aunque prefería que lo llamaran Jimmy. En su adolescencia,
ya se había ganado una reputación en los bajos fondos de la ciudad, cometiendo delitos menores que eventualmente lo llevarían a convertirse en uno de los capos más temidos de la historia criminal de Estados Unidos. El ascenso de Bulger en el mundo del crimen fue rápido y brutal. Su papel como líder de la banda Winter Hill Gang lo convirtió en una figura casi intocable en Boston. Sin embargo, lo que hacía que Bulger fuera particularmente peligroso no era solo su capacidad para ordenar asesinatos y cometer extorsiones, sino su astucia para manipular el sistema a su favor. Durante años, fue un informante del FBI, proporcionando información sobre la mafia italiana a cambio de protección. Este doble juego le permitió mantenerse fuera del radar de las autoridades mientras seguía consolidando su imperio criminal. La vida de Bulger en el mundo del crimen organizado estaba marcada por una mezcla de violencia implacable y un extraño código de moralidad que solo él comprendía. Si bien estaba profundamente involucrado en el tráfico de drogas, extorsiones y asesinatos, prohibía a sus asociados vender heroína en su vecindario. Decía que protegía a su comunidad, pero al mismo tiempo la destruía desde las sombras. Durante las décadas de 1970 y 1980, Bulger era prácticamente intocable en Boston. Su red de influencias llegaba hasta los más altos niveles de la ley, gracias a su relación con el agente del FBI John Connolly, a quien había conocido de joven. Sin embargo, el reinado de Bulger no duraría para siempre. A medida que las fuerzas del orden comenzaron a estrechar el cerco en torno a su organización, su suerte cambió. En 1994, cuando una acusación en su contra estaba a punto de presentarse, Connolly lo alertó, permitiéndole huir. Bulger desapareció de la vista pública, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos durante 16 años. Durante su tiempo prófugo, se ocultó bajo diversas identidades falsas, viviendo en varios estados del país. En 2011, la larga huida de Bulger llegó a su fin. Fue arrestado en Santa Mónica, California, tras una operación del FBI que finalmente lo localizó. Tenía 81 años en el momento de su captura, pero la edad no había disminuido su carácter dominante. Su juicio fue un espectáculo mediático y en 2013 fue condenado por una serie de cargos que incluían 19 asesinatos, extorsión y otros delitos graves. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua más 5 años adicionales. Sin embargo, incluso en prisión, la historia de Bulger no había terminado. El 30 de octubre de 2018, a los 89 años, Whitey Bulger fue brutalmente asesinado por otros reclusos en la prisión federal de Hazleton, en Virginia Occidental. Según los informes, fue golpeado hasta la muerte con un candado metido en un calcetín. Un final violento y macabro que parecía un ajuste de cuentas digno de su oscura vida. Los reclusos no solo lo mataron, sino que también le arrancaron los ojos, un acto que, para muchos, simbolizaba la brutal justicia de la vida tras las rejas. El legado de Bulger sigue siendo uno de los más complejos en la historia criminal de Estados Unidos. Por un lado, fue un despiadado jefe del crimen que dejó una estela de muerte y destrucción a su paso. Por otro lado, fue un maestro de la manipulación que logró burlar al sistema durante años. Su vida y su brutal muerte en prisión son un recordatorio de que, en el mundo del crimen, el destino tarde o temprano alcanza a todos. Número 3. Roger Kibe, el estrangulador de la I-5. Roger Kibe, conocido como el estrangulador de la I-5, fue un asesino en serie cuyas atrocidades sacudieron las carreteras de California durante varios años. Nació el 21 de mayo de 1939 y a lo largo de su vida, su nombre se convertiría en sinónimo de terror en la región de la Interestatal 5, de donde proviene su apodo. Aunque su infancia parecía normal, con una familia estable en el área de San Francisco, Kibe desarrolló un lado oscuro que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos más peligrosos de su tiempo. Los crímenes de Kibe comenzaron en 1977 con la desaparición de Lou Ellen Barley, quien fue atraída por él bajo el falso pretexto de una entrevista de trabajo. Este sería solo el comienzo de una ola de asesinatos que duraría más de una década. Atraía a sus víctimas, generalmente mujeres jóvenes, utilizando métodos similares.
Les ofrecía trabajos o favores y luego las secuestraba. Una vez bajo su control, Kibbe las estrangulaba utilizando cuerdas de paracaídas, un método que se volvería su marca distintiva. Posteriormente, dejaba los cuerpos en áreas remotas cerca de la I-5, donde las autoridades tardarían semanas e incluso meses en encontrarlos. Kibbe era meticuloso en su planificación. Además de usar cuerdas para inmovilizar a sus víctimas, las silenciaba con cinta adhesiva y les cortaba la ropa en patrones extraños, un comportamiento que desconcertó a los investigadores durante años. Esta precisión hizo que fuera muy difícil rastrearlo, y el miedo se extendió entre las mujeres que viajaban solas por las carreteras. La sensación de inseguridad se apoderó de los pueblos cercanos a la interestatal, y el caso se volvió uno de los más grandes desafíos para las fuerzas del orden en California. Sin embargo, en 1987, Kibbe cometió un error fatal. Deborah Ann Guffey, una de sus víctimas potenciales, logró escapar de sus garras y proporcionar a la policía una descripción detallada de su captor. Este testimonio fue crucial para su captura y posterior condena. Aunque inicialmente fue sentenciado a solo 8 meses por los cargos relacionados con el ataque a Guffey, las autoridades comenzaron a atar cabos y pronto salió a la luz el verdadero alcance de sus crímenes. En 1991, Kibbe fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos de varias mujeres y en 2009 confesó haber matado a otras 6 mujeres en un intento de evitar la pena de muerte. Su confesión le valió múltiples cadenas perpetuas adicionales. Durante su tiempo en prisión, se mantuvo apartado de los otros reclusos, evitando cualquier confrontación o contacto innecesario. Parecía resignado a pasar el resto de su vida tras las rejas, lejos de la notoriedad que había alcanzado en el mundo exterior. Pero el destino tenía otros planes. En la madrugada del 28 de febrero de 2021, Kibbe fue encontrado muerto en su celda. Había sido estrangulado por su compañero de celda, Jason Boudreau, un satanista autoproclamado que cumplía cadena perpetua por otro asesinato. El informe de la autopsia confirmó que Kibbe murió por estrangulamiento manual, una ironía macabra que no pasó desapercibida para muchos. Número 4. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960, se convirtió en una de las figuras más escalofriantes de la historia criminal de los Estados Unidos. Desde una temprana edad, Dahmer mostró comportamientos extraños que presagiaban el oscuro camino que seguiría. A diferencia de otros niños, su interés por la vida y la muerte se enfocaba en los seres vivos. Era conocido por recolectar pequeños animales muertos y realizar con ellos experimentos que, a los ojos de su familia, parecían curiosidad científica, pero que con el tiempo se convirtieron en algo mucho más siniestro. Durante su adolescencia, Dahmer se volvió más reservado y comenzó a tener problemas en la escuela. A medida que sus inclinaciones se desarrollaban, también lo hicieron sus oscuros deseos. En 1978, apenas unas semanas después de graduarse de la escuela secundaria, Dahmer cometió su primer delito grave. Atrajo a un joven a su casa bajo un pretexto amistoso, pero lo que sucedió después fue el comienzo de una serie de actos aterradores que marcarían la historia criminal. Dahmer no fue detenido por más de una década. Entre 1978 y 1991 cometió varios crímenes, todos caracterizados por su meticulosidad y la naturaleza perturbadora de sus actos. Su modus operandi incluía engañar a sus víctimas, quienes a menudo pertenecían a comunidades vulnerables, con promesas de compañía o trabajo. Una vez bajo su control, Dahmer cometía actos que resultaban impactantes para cualquiera que escuchara sobre ellos. Su vida fue una mezcla de control y dominación sobre quienes cayeron en sus manos. La captura de Dahmer finalmente ocurrió en 1991, cuando una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. Lo que las autoridades descubrieron en su departamento fue tan impactante que rápidamente se convirtió en noticia a nivel mundial. La investigación reveló el alcance de sus actos y Dahmer fue juzgado en 1992, donde se le condenó a cadena perpetua por múltiples crímenes. A lo largo de su juicio,
mostró una actitud que sorprendió tanto a sus familiares como a los medios, pidiendo disculpas por lo que había hecho y admitiendo que su comportamiento estaba fuera de control. Sin embargo, el tiempo de Dahmer en prisión fue corto. El 28 de noviembre de 1994, mientras realizaba tareas rutinarias en el área común de la prisión, fue atacado por otro recluso, quien lo agredió de manera letal. Dahmer murió poco después del ataque, cerrando así un capítulo oscuro en la historia criminal de los Estados Unidos. Número 5. Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo Barbosa, conocido en la historia criminal de América Latina, fue un asesino en serie que aterrorizó tanto a Colombia como a Ecuador. Nació en 1930 y creció en un entorno difícil en Bogotá. A pesar de haber mostrado un buen rendimiento académico en su juventud, su vida pronto tomó un giro oscuro. Los problemas financieros lo llevaron a abandonar la escuela y desde entonces comenzó a involucrarse en actividades delictivas menores, lo que fue solo el comienzo de su vida criminal. Camargo se volvió particularmente peligroso en 1974, cuando conoció a una cómplice, Esperanza, con quien formó una dupla criminal. Juntos, engañaban a mujeres jóvenes con promesas de trabajo o mejores oportunidades, pero la realidad detrás de esas promesas era mucho más siniestra. Esperanza ayudaba a atraer a las víctimas, mientras Camargo cometía actos atroces. Esta alianza criminal terminó cuando ambos fueron arrestados y Camargo fue condenado a prisión. Sin embargo, su estancia tras las rejas fue corta, ya que logró escapar en 1984. Tras su fuga, Camargo se trasladó a Ecuador, donde desató una nueva ola de crímenes que sacudió al país. Su modus operandi consistía en atraer a niñas y jóvenes a áreas remotas donde cometía sus crímenes. Entre 1984 y 1986, las autoridades ecuatorianas se enfrentaron a uno de los casos más impactantes de su historia. Se estima que Camargo fue responsable de al menos 72 muertes, aunque el número real podría ser aún mayor. Lo más inquietante de sus crímenes era la frialdad con la que los cometía y su habilidad para evitar ser capturado. El destino de Camargo cambió en 1986, cuando la policía ecuatoriana lo arrestó tras una simple revisión de rutina. Llevaba consigo pruebas incriminatorias y durante el interrogatorio confesó sin mostrar remordimiento alguno. En 1989 fue condenado a 16 años de prisión, la máxima pena en Ecuador en ese momento. Pero el final de Camargo fue tan violento como sus propios crímenes. El 13 de noviembre de 1994 fue atacado por otro recluso en prisión, quien lo asesinó. Este ataque fue un ajuste de cuentas, ya que el atacante era el sobrino de una de sus víctimas. Para muchos, este acto de violencia representó una forma de justicia poética, cerrando así la vida de un hombre que dejó un rastro de destrucción en su paso por dos países. La historia de Camargo sigue siendo un recordatorio de los horrores que puede infligir un solo individuo cuando sus impulsos más oscuros quedan desatados. Número 6. Leroy Martin. Leroy Martin, nacido en 1937 en Carolina del Sur, parecía, a simple vista, un hombre común y corriente. Sin embargo, tras esa fachada de normalidad, se ocultaba una mente profundamente perturbada que pronto desencadenaría una serie de crímenes atroces en el pequeño pueblo de Gaffney. La vida de Martin estuvo marcada por la soledad y el aislamiento desde una edad temprana. Criado en una familia pobre, con un padre duro y una madre distante, su infancia fue todo menos feliz. Su único refugio era la naturaleza, donde pasaba largas horas vagando por los bosques o sentado a la orilla de los ríos, en completo silencio. Estas horas de soledad parecían ser una especie de escape, pero al mismo tiempo nutrían un resentimiento que crecería dentro de él como una sombra oscura. Su vida adulta no fue más brillante. Pasó de un empleo a otro, nunca logrando establecerse ni ser aceptado del todo por la sociedad que lo rodeaba. Aquellos que lo conocían lo describían como un hombre tranquilo,
alguien que no destacaba, pero que irradiaba una frialdad inquietante. Sus ojos, siempre distantes, parecían esconder un vacío emocional que, aunque perturbador, pocos notaban. Sin embargo, el rencor y la frustración que sentía hacia el mundo, especialmente hacia las mujeres, comenzaron a manifestarse de maneras cada vez más violentas. El verdadero terror comenzó en mayo de 1967, cuando Martin cometió su primer crimen atroz. Annie Lucille Dedmon, después de dejar a su esposo en una tienda de donuts en su pequeña ciudad, desapareció esa misma noche. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado en una carretera rural entre Union y Spindale, Carolina del Norte. Había sido atacada brutalmente. La policía, convencida de que su esposo era el responsable, lo arrestó. Sin embargo, este error judicial permitió que Martin continuara con sus crímenes impunemente durante meses. Los residentes de Gaffney comenzaron a vivir con un miedo constante cuando, en febrero de 1968, desaparecieron otras dos jóvenes, Nancy Carol Paris y Nancy Christine Reinhardt, de 14 años. La comunidad estaba aterrorizada. Las autoridades no tenían pistas claras y el miedo se intensificaba con cada día que pasaba sin respuestas. Los cuerpos de ambas jóvenes fueron descubiertos en áreas apartadas y la violencia con la que habían sido atacadas dejó una huella indeleble en la memoria de la ciudad. La situación llegó a un punto crítico cuando Martin cometió su crimen más audaz: el secuestro de Opal Diane Buxton, una joven de 15 años que fue raptada mientras se dirigía a la parada de autobús escolar. Este crimen sacudió a la comunidad de Gaffney como ningún otro. El terror no solo afectaba a los padres de las víctimas, sino a toda la comunidad, que se preguntaba quién sería el siguiente en caer en las garras de este asesino invisible. Las autoridades intensificaron la búsqueda, pero parecía que Martin siempre estaba un paso adelante. Número 7. Thor Nils Christiansen. Thor Nils Christiansen, nacido en Dinamarca y criado en California, fue un hombre cuyo nombre está intrínsecamente vinculado a una serie de desapariciones y tragedias en el área de Santa Bárbara. En los años 70, la ciudad universitaria era conocida por su ambiente tranquilo y seguro, hasta que Christiansen comenzó a acechar a jóvenes estudiantes. Su oscuro legado comenzó en 1976, cuando Jacqueline Ann Rook, una joven de 21 años, desapareció sin dejar rastro en una parada de autobús en Goleta. Los rumores de la desaparición de Rook se esparcieron rápidamente, pero la ciudad realmente entró en pánico cuando otra estudiante, Mary Sarris, desapareció en circunstancias casi idénticas. La comunidad, antes despreocupada, comenzó a llenarse de miedo mientras intentaba descifrar quién estaba detrás de estos sucesos. Christiansen no solo tenía un patrón claro en su elección de víctimas, sino que también mostraba un comportamiento metódico. Cada desaparición tenía lugar en áreas concurridas, lo que hacía su captura aún más difícil para las autoridades locales. El terror continuó cuando Patricia Laney, otra joven estudiante, desapareció a principios de 1977. Los cuerpos de estas jóvenes fueron finalmente encontrados en áreas remotas, y cada una de ellas había sufrido un destino trágico y similar. Las investigaciones fueron intensas, pero no había pistas claras que llevaran a un sospechoso. La comunidad universitaria quedó paralizada por el miedo, mientras las autoridades intentaban desesperadamente detener la ola de terror. La historia dio un giro inesperado en 1979, cuando Lydia Preston, una mujer de 24 años, logró escapar de Christiansen después de que él intentara hacerle daño. Con un disparo en la oreja, pero afortunadamente viva, Lydia identificó a su agresor en un bar local. Esta identificación fue clave para que la policía finalmente arrestara a Thor Nils Christiansen. En el juicio que siguió, Christiansen intentó justificar sus acciones alegando problemas mentales, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Fue declarado culpable y condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Sin embargo, el destino de Christiansen no terminó allí. El 30 de marzo de 1981, mientras se encontraba en el patio de la prisión, fue atacado por otro recluso y perdió la vida. La identidad de su agresor nunca fue confirmada, lo que dejó un halo de misterio sobre su fallecimiento. La muerte de Christiansen marcó el fin de su reinado de terror,
pero el impacto de sus crímenes aún resuena en la historia criminal de California. Número 8. Leopold Dion. Leopold Dion, nacido en 1920, se convirtió en un nombre temido en Canadá durante la década de 1960. Su oscuro pasado comenzó a manifestarse cuando aún era joven, a los 17 años, cuando fue acusado de cometer delitos graves contra personas vulnerables. Aunque pasó tiempo en prisión por sus primeras acciones, su naturaleza violenta no cambió. Tras su liberación, Dion intentó reintegrarse a la sociedad, pero sus impulsos más oscuros pronto lo llevaron nuevamente por un camino de terror. El modus operandi de Dion se basaba en atraer a jóvenes bajo el pretexto de actividades inocentes. Se hacía pasar por fotógrafo, ofreciendo a sus víctimas sesiones de fotos. Una vez bajo su control, sus intenciones tomaban un giro siniestro. En abril de 1963, Dion comenzó su ola de crímenes al asesinar a Lacknock, un joven de 12 años. Utilizó la promesa de una sesión fotográfica para atraerlo a un lugar remoto, donde llevó a cabo sus horribles actos. Este fue solo el comienzo de una serie de crímenes que dejó a Canadá en estado de shock. Durante el mes siguiente, 2 niños más, Alain Carrier y Michel Morel, desaparecieron y luego fueron encontrados sin vida. Dion había perfeccionado su patrón y la comunidad estaba sumida en el miedo. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin cuando fue arrestado por un cargo no relacionado. Durante su tiempo en prisión, un mes después de su arresto, finalmente confesó sus crímenes y llevó a la policía a los lugares donde había dejado los cuerpos de sus víctimas. El juicio de Dion culminó en una sentencia de muerte, que fue conmutada por cadena perpetua por el gobernador general Georges Vanier en 1964. No obstante, la vida de Dion no terminaría con una larga condena en prisión. En 1972 fue asesinado por Norman Champagne, otro recluso que, según informes, había sido engañado para creer que Dion era una figura heroica de la historia. Champagne atacó a Dion con una improvisada espada, acabando con su vida de manera abrupta. Para muchos, la muerte de Dion fue vista como una forma de justicia rápida, aunque sus crímenes dejaron una huella imborrable en la sociedad canadiense. Número 9. Donald Harvey, el ángel de la muerte. Donald Harvey, conocido en la historia criminal como el ángel de la muerte, es recordado por una serie de crímenes que sacudieron el sistema hospitalario de los Estados Unidos. Nacido en 1952 en Ohio, su vida temprana no mostró signos de los oscuros caminos que seguiría. Sin embargo, a los 18 años, comenzó a trabajar como celador en un hospital de Kentucky y fue allí donde comenzó su terrible reinado. Harvey se valía de su posición dentro de los hospitales para cometer sus crímenes sin levantar sospechas. A lo largo de su carrera, trabajó en varios hospitales en Ohio y Kentucky, donde su acceso a pacientes vulnerables le permitía actuar con libertad. Utilizaba una variedad de métodos, como sobredosis de insulina o cianuro, mezclados en alimentos o bebidas. Su elección de víctimas era sistemática, y aunque alegaba que sus actos eran para aliviar el sufrimiento de los pacientes, la verdad detrás de su comportamiento era mucho más siniestra. Durante casi 2 décadas, Harvey continuó su ola de crímenes sin ser detectado. Sin embargo, en 1987, la muerte de John Powell, un paciente que había sido ingresado en estado crítico tras un accidente, atrajo la atención de las autoridades. Una autopsia reveló que Powell había sido envenenado con cianuro, lo que llevó a una investigación que eventualmente incriminó a Harvey. Durante los interrogatorios, Harvey confesó haber sido responsable de más de 30 muertes, aunque algunos estiman que el número real de víctimas podría haber sido incluso mayor. El juicio de Harvey resultó en múltiples cadenas perpetuas y fue condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas. Sin embargo, su vida en prisión no estuvo exenta de violencia. El 28 de marzo de 2017, Harvey fue encontrado gravemente herido en su celda, víctima de una brutal agresión por parte de otro recluso. Murió 2 días después debido a las heridas sufridas. Para muchos, su muerte fue vista como el fin de un capítulo oscuro en la historia médica de Estados Unidos,
un recordatorio de cómo un individuo puede aprovecharse de su posición de poder para cometer actos atroces. Número 10. Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston. Albert DeSalvo, un nombre que evoca temor en la región de Boston, es conocido por los crímenes que aterrorizaron a la ciudad entre 1962 y 1964. La ciudad de Boston experimentó un período de pánico cuando, en ese tiempo, una serie de mujeres fueron encontradas sin vida en sus hogares. Las víctimas, que iban desde los 19 hasta los 85 años de edad, compartían un trágico destino. Todas habían sido agredidas y su vida fue arrebatada de forma violenta. La prensa apodó al perpetrador como el estrangulador de Boston, un nombre que pronto se volvió sinónimo de terror. A pesar de los esfuerzos por atraparlo, DeSalvo permaneció en las sombras durante mucho tiempo. Sin embargo, en 1965, cuando DeSalvo ya estaba tras las rejas por otros delitos no relacionados, sorprendió al confesar los crímenes. Se jactó de ser el famoso estrangulador de Boston, lo que inicialmente alivió a la policía y a la comunidad. Sin embargo, su confesión no coincidía con la falta de pruebas físicas que lo vincularan directamente a los asesinatos, lo que sembró dudas sobre su verdadera culpabilidad. Aún así, DeSalvo fue condenado a cadena perpetua por otros delitos graves. En los años siguientes, las preguntas sobre si Albert DeSalvo era realmente el estrangulador de Boston persistieron. Mientras tanto, su vida en prisión fue tumultuosa. En 1967, DeSalvo escapó del hospital estatal de Bridgewater, donde estaba siendo tratado junto a otros 2 reclusos. Aunque dejó una nota explicando que su intención era denunciar las malas condiciones del centro y arrojar luz sobre su situación, fue capturado nuevamente 3 días después y trasladado a una prisión de máxima seguridad en Walpole. El 25 de noviembre de 1973, DeSalvo fue encontrado sin vida en la enfermería de la prisión. Había sido apuñalado varias veces por otro recluso, en un ataque que muchos creen que estuvo relacionado con sus actividades dentro de la prisión, donde supuestamente estaba involucrado en el comercio de bienes a precios más bajos que los estipulados por otros prisioneros. Aunque su muerte fue violenta, como lo fueron sus crímenes, la duda sobre su verdadero papel en los asesinatos de Boston persistió. Décadas después de su muerte, en el año 2013, los avances en la tecnología de ADN permitieron a los investigadores realizar un descubrimiento sorprendente. El ADN encontrado en la escena del último de los crímenes, el caso de Mary Sullivan, coincidía con el ADN de la familia de DeSalvo, lo que casi confirmaba que él había sido el autor de al menos uno de los asesinatos. Este hallazgo proporcionó algo de cierre a un caso que había dejado muchas preguntas sin responder durante décadas.